pueblo de Dios dice amén. El día de hoy quiero hablar sobre el tema los obreros de la viña, la parábola de los obreros de la viña. Y para quienes quizás no han estado aquí en algunos otros servicios, hemos estado mirando las parábolas de Jesús. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y en Juan, nosotros miramos la vida de Jesús en el ministerio o la vida de Jesús aquí en la tierra. La Biblia nos enseña que Dios se hizo hombre y vino a habitar entre los seres humanos. Y cuando vino a habitar, nosotros lo conocemos como Jesús, Jesús el Mesías, Jesucristo, que lo escuchamos mencionar en todo lugar a donde nosotros vamos. Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no usó de la elocuencia para hablarle a la humanidad, no usó palabras así difíciles, no usó términos religiosos. Cuando Jesús le habló a la humanidad, utilizó lo que la Biblia llama parábolas y utilizó términos sencillos, ejemplos del diario vivir para ilustrar verdades espirituales. El día de hoy vamos a mirar una parábola en la cual se conoce como los obreros de la viña. Nosotros que vivimos en el Valle Imperial, vivimos en un lugar donde se practica mucho la agricultura. Quienes hemos vivido aquí sabemos que aquí se cultiva o se trabaja la sandía, el melón, el brócoli, el coliflor. Si usted agarra un poquito más para allá, para Indio, el limón, la uva, etcétera. Bueno, ahora se nos habla de la parábola de la uva, aquellos que trabajan en la viña. Y decía, son ilustraciones sencillas, terrenales, que tienen una verdad espiritual. El día de hoy quiero hablar un poquito y enseñar sobre esta parábola. Mencioné la semana pasada cómo las parábolas nos dan a conocer la cultura, la filosofía, las reglas que se llevan a cabo en el reino de Dios. Si usted va a México, las cosas son diferentes aquí. Si usted va a Centroamérica, hay palabras distintas. Si usted va al Caribe, etcétera, hay una cultura, hay una forma distinta en la cual se hacen las cosas. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo: el reino de los cielos se ha acercado y está dispuesto para ustedes. Ustedes tienen una invitación para no hacerse ciudadanos mexicanos o ciudadanos americanos, para hacerse ciudadanos del cielo. Pero en el cielo hay ciertas, como lo miramos en la tierra, hay una constitución, hay ciertas leyes, hay ciertas costumbres, hay ciertas formas de hablar. En el reino de Dios, en el reino de los cielos, no es distinto. El reino de Dios tiene una cultura, tiene sus prácticas. Entonces, le decía, las parábolas nos dan a conocer la cultura, la filosofía y las reglas del reino. Es importante que nosotros lo entendamos. Esta parábola que estaremos mirando el día de hoy trata asuntos muy importantes en el reino. Aprenderemos un poquito sobre la gracia, el favor de Dios, ese don y regalo que no merecíamos. Lo importante de una relación genuina que usted y yo somos llamados a tener con Él. Y vamos a aprender sobre los peligros de caer en la religiosidad o el legalismo y aún la envidia que puede surgir dentro de la viña del Señor. Aprenderemos qué significa este muy repetido refrán: los últimos serán primeros. Y a veces lo escuchamos por todos lados: los últimos serán primeros. He escuchado esta frase múltiples veces. A veces la he escuchado cuando le sirven primero el plato de comida.
Llegó al último y le sirvieron primero y dice, como dice la Biblia, los últimos serán primero. ¿Sí? Lo he escuchado muchas veces. Quizás está haciendo fila para entrar a un concierto y estaba mero atrás y abrieron la otra puerta y dijeron, los últimos serán primeros. O cuando cruza la frontera, etcétera, lo utilizamos para muchas cosas. Pero ¿qué es lo que realmente significa? Y hoy vamos a aprender su verdadero significado. Quiero llevarlo a la escritura, Mateo capítulo 20, verso 1. Y vamos en esta mañana a leer la parábola. Si usted gusta, sígame. Y vamos a leer lo siguiente: los obreros de la viña. Le decía a mi esposa que al hablar de esto, yo me recuerdo que de muy joven me tocó trabajar en un empaque de cebolla. Y yo ya tenía ya dos años trabajando el empaque. Y en el empaque de la cebolla es mucha rapidez. Llena un saco y se está llenando el otro y va. Y me llevé a uno de mis hermanos y tenía él 2 días. Ya con 2 días él ya se creía que era el dueño del empaque. Y me dijo el mayordomo ahí, dice, traigan gente, ocupamos gente. Y yo invité a un amigo, invité a otro hermano. Y todo el camino iba mi hermano diciendo, mira, hazle así, hazle así, hazle aquí, hazle allá. Y cuando llegamos, nos dice el supervisor, mayordomo ahí dice, no se va a hacer con el cargamento, no vamos a ocupar empleados. Y mi hermano Isaac decía él, pues yo ya, lo bueno que a mí ya me conocen. Y dice, a ver, pónganse ahí en fila todos. Y voy a escoger algunos, los que no, se les van a pagar sus 4 horas por venir y pues se vayan para su casa. Y luego me dice a mí, tú vente para acá. Y dije, estaba mi hermano Isaac así, y le decía a mi hermano, Jesse, tú nomás pretende que sabes. Y luego le pasa así la mano a Isaac y le dice al que está al lado del, tú también, y tú también, y tú también. Y luego le dice a mi hermano que nunca había estado ahí. Y a Isaac lo dejó parado ahí. Estaba enojadísimo. Ya hasta las llantas le quería ponchar. Total que se presentó, pero nadie lo invitó, nadie lo llamó y lo mandaron a casa. Algo muy parecido. Y decía a mi esposa, cuando leo la parábola esta me acuerdo de eso. Vamos a leer. Y decía, quiero que lo entendamos en los términos que nosotros conocemos y miramos las cosas. Lo que la Biblia nos está hablando aquí era de un grupo de hombres que salieron a trabajar y estaban ahí y alguien los llamó y le dijo, tú vente a trabajar, tú acompáñame. Nadie los invitó y unos se quedaron ahí. Entonces nos dice la escritura, porque el reino de los cielos, la cultura del reino es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día. La semana pasada estuvimos mirando que un denario al día era el equivalente del salario mínimo. Si lo traducimos al día en el que vivimos, son $112 por el día. Salió el mayordomo y cuando dijo, estoy buscando obreros, vamos a pagarle $112, le vamos a pagar un denario. ¿Quién quiere ir a trabajar? Nos dice la escritura, habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Órale, vámonos a trabajar allá a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en las plazas desocupados. Si usted se levanta a las 2, 3 de la mañana, en la temporada del campo, usted va a mirar el pueblo que está lleno. Y de repente mira los camiones y se arrancan. Se empieza a hacer las 5 o 6 de la tarde. Y ya empieza a mirar muchos con su mochilita ahí. Y a las 8 y a las 9. Y no les tocó agarrar chamba. Uno que otro nada más se levantó para que su señora le hiciera lonche. Entonces dice que unos
acordaron y dijeron, ok, nosotros aceptamos el pago, vamos. Otros se quedaron ahí, saliendo cerca de la hora tercera del día. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también ustedes a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ya aquí, a diferencia del denario, dijo, les voy a dar lo que sea justo. Y ellos fueron, salió otra vez, lo entendemos así el mayordomo, cerca de la hora sexta y cerca de la hora novena, e hizo lo mismo. Salió 3 veces y cada que iba se encontraba gente que no había encontrado empleo. Y saliendo cerca, el verso 6, de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin hacer nada o desocupados? Y ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan ustedes también a mi viña y van a ustedes recibir lo que sea justo. Ahora, quiero que entendamos bien. Si lo entendemos en el contexto, sabemos que cuando la gente sale aquí al campo, a veces a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, pero ya alguien que salga a las 8, a las 9, a las 3 de la tarde, quiero que entendamos, está el grupo que salió primero, ellos ya están allá trabajando, tienen todo el día trabajando y de repente en 3, 4 horas llegan otros y luego en 5 o 6 horas llegan otros, 7 horas ya para salir, pues siguen llegando. Nos lo menciona aquí la escritura. Dice que se los encontró a los últimos. ¿Por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado, verso 7. Y él les dijo, vayan ustedes también a mi viña y van a recibir lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo, llámale a los trabajadores, llámale a los obreros y págales, dice, el jornal, comenzando desde los que llegaron al último y luego le va siguiendo a los que llegaron primero. Comenzando desde los postreros hasta los primeros, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea que eran los que llegaron más tarde, recibieron cada uno un denario. Eso les dio los $112 a ese que tenía 1 hora trabajando. El verso 10, al venir los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Hasta ahí me siguen, hermanos. El verso 11, y al recibirlo, los que llegaron en la mañanita murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos que llegaron al último han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor de todo el día. Él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste. En otras palabras, cuando estábamos ahí en la mañana, ¿que no quedamos en un acuerdo que yo te iba a pagar un denario? Y la respuesta es, en eso quedamos. Dice el verso 13, él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. El verso 14 dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este que llegó al último lo mismo que te di a ti o como te di a ti. Le hace la pregunta y le dice, ¿no me es lícito? ¿Acaso no puedo yo hacer lo que quiero con lo que es mío? O sea, es mi dinero. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán los postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Entonces, ya entendemos la ilustración, ¿verdad? Cuando le dije a mi esposa, a ver, vamos a dialogar un poquito de esto, pero
Dice, yo como que sí me hubiera enojado, ¿verdad? Yo estuve todo el día ahí trabajando. Pero cuando pensamos, o sea, él tiene todo el derecho a hacer con su dinero lo que él quiere. Y ahorita vamos a entender qué es lo que simboliza y qué es lo que significa esta parábola. Es bien importante, y decía, cuando lo entendemos, podemos imaginarnos al contexto de lo que nosotros entendemos. ¿De qué nos está hablando aquí la parábola? Y es importante al nosotros entender un poco el contexto. Si usted lee la Biblia un poquito antes, va a leer la historia del joven rico que se acercó a Dios y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, ¿qué puedo hacer para ser parte del reino tuyo, para tener parte contigo? Y cuando nosotros entendemos esta parábola en su contexto, hemos de entender que Dios está hablando de la salvación. Escuche bien, Dios en esto, cuando habla del denario y les dio el pago, los bendijo, está hablando de la salvación. Y ahorita vamos a entenderlo conforme avancemos. Les decía, al entender un poco el contexto, un capítulo antes, el relato del joven rico, entendemos que trata sobre nuestra salvación, trata sobre cómo Dios reparte su gracia. Escuche bien, no en base a nuestras obras, sino en base a su generosidad, en base a su amor y en base a su misericordia. Ahora, en la Biblia hay una doctrina que se llama, y que nos habla de las recompensas. Eso es algo diferente. Por ejemplo, el capítulo 19, el versículo 29, Pedro decía, pues entonces está bien duro cuando le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los hombres, dalo a los pobres. Pedro dijo, qué difícil. Y Dios le dijo, es difícil para el hombre salvarse, pero para Dios no hay nada imposible. Y le dice, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujeres, hijos, tierra por mi nombre, recibirá, dice la escritura, 100 veces más y heredará la vida eterna. En otras palabras, la parábola de la viña no nos está hablando de la recompensa del creyente, es un tema distinto. Aquí miramos que fueron a trabajar y a todos se les pagó igual. Entonces, no nos habla de la recompensa, nos está hablando de la salvación. Entonces, vamos a entenderlo y vamos a mirarlo. Queda claro que entendemos la parábola y decía, está hablando en términos sencillos, en términos comunes, pero hay una verdad espiritual que Dios nos quiere dar a conocer aquí. Punto número 1, los obreros de la viña. Punto número 2, los judíos primero, los gentiles postrero. Los judíos primero y los gentiles postreros. Ahora, en la Biblia, este término gentil quiere decir todo aquel que no es judío. Si usted no tiene en su sangre el ADN de un judío, usted es considerado un gentil. Y es importante que lo entendamos y ahorita vamos a ir desarrollando. Cuando leemos las parábolas, escúcheme bien, no todas tienen una explicación donde Jesús claramente revela, como la parábola del sembrador. Después de que habló la parábola del sembrador, dijo, esto significa el sembrador, esto significa la semilla, esto significa la ave. Dio a conocer, no hay nada oculto ahí, lo reveló. Pero hay algunas parábolas que en ocasiones los apóstoles se acercaban y le decían, Señor, no entendí, ¿qué es lo que quieres decir con la parábola? Esta es una de ellas, que no tiene una explicación, pero ahí está planteada. Entonces, debemos entonces recurrir al contexto. El contexto es qué es lo que está antes, qué es lo que está después, para entender qué es lo que se nos está hablando. Las parábolas,
Escuche bien, podemos entenderlas individualmente y nosotros podemos entenderlas también en conjunto, cuando las ponemos todas juntas. Cuando las vemos nosotros en conjunto, encontramos un patrón y encontramos cómo están ampliamente relacionadas unas con otras. Cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el mensaje, dice el libro de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si leemos un poquito en la Biblia, dice que se acercó una mujer gentil y le dijo: Jesús, hijo de David. Le estaba pidiendo auxilio, ayúdame porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús le dijo: no he venido sino a las ovejas perdidas, no he venido sino a la casa de Israel. He venido a tratar con los judíos. Y Jesús le dice: mira, no es bueno quitar el pan de la mesa y dárselo a los perrillos. En la antigüedad a los gentiles se les consideraba perros porque llevaban una dieta muy distinta. Entonces, el gran mensaje, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesús viene a salvar al mundo, Jesús viene a salvar a su gente, Jesús viene a salvar a los judíos. Pero miramos, por ejemplo, la parábola de la higuera estéril, que se acercó a una higuera que estaba muy bonita, muy frondosa, y cuando metió la mano para sacar un fruto, se dio la sorpresa que nada más aparentaba, pero no daba fruto. ¿Hello? Cuando nos habla de la parábola del buen samaritano, la parábola del samaritano habla que había un sacerdote, había un levita, los dos son judíos, pero no hicieron misericordia con el necesitado. El que hizo misericordia fue el samaritano, que era gentil, no era judío. Si miramos la parábola de la gran cena, dice que los convidó y no vinieron, no quisieron. Ve con los cojos, con los mancos, con los ciegos. Hay una parte en la escritura dice, y invítalos, fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Leemos, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano. Y interesantemente, todas estas parábolas están conectadas en que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tratan un tema común. Y ese tema es la religiosidad. La religión versus la relación. Usted puede tener religión sin tener realmente una relación con Dios. Hoy en la mañana estábamos un tiempo con el grupo de líderes y hablábamos un poquito de cuando Jesús estaba morando en Capernaum. Pero nosotros no podemos acercarnos a Dios como el genio de la botella, o no podemos acercarnos a Él como nada más cuando te necesito, ahora sí vengo y me presento. Jesús está interesado en ser nuestro amigo, nuestro compañero. Su Espíritu Santo dice: el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él está interesado en una relación, no en una, ¿verdad?, legalismo, una religiosidad. Ahora, decía, voy explicándole todo esto para entender nosotros mejor la parábola. Allá adelantito en el capítulo 23 del libro de Mateo, hay un capítulo entero, Mateo capítulo 23, donde Jesús, sin parábolas, sin rodeos, les habla fuertemente a los fariseos y le habla a los escribas. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, es importante entender que los fariseos y los escribas, el fariseo era una persona que se dedicaba su vida completa, su oficio, su profesión era escudriñar la ley. Ellos conocían la palabra al revés y al derecho. Conocían los mandamientos, conocían
cómo interpretar todos los escribas, cómo se interpreta, cómo copistas de la Biblia, etcétera, del Tanakh, el Antiguo Testamento. En el capítulo 23 dice el tema de mi Biblia: Jesús acusa a escribas y fariseos y les dice en el versículo 13: mas ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dice fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Quién ha escuchado el término ese? Ni picha, ni cacha, ni deja batear. ¿Verdad? Le dice Jesús a los fariseos y a los escribas: ustedes que conocen la ley, ustedes que interpretan la ley, ustedes que han dedicado toda su vida, ay de ustedes, dice, hipócritas, porque cierran la puerta, y aquellos que quieren entrar no los dejan entrar, ni ustedes entran ni dejan entrar a aquellos que están entrando. Este era un tema muy común. En el capítulo 15 del libro de Lucas, el versículo 1, dice la palabra: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. En otras palabras, se acercaba a Jesús que quizás no tenía muy buena reputación. Gente que quizás se le conocía que tenía esta falla, tenía esto, y se le acercaban a Jesús. Lucas 15:1. Todos los publicanos pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a pecadores recibe, y no solamente los recibe, pero se pone a comer con ellos. Amén. Romanos capítulo 9. Lo voy a llevar aquí por algunos versos. Decía, tenemos que recurrir a lo que está antes, después, para entender qué es lo que nos está hablando esta parábola. En Romanos capítulo 9, el versículo 1 al 5, el apóstol Pablo está triste porque el apóstol Pablo en una ocasión era un fariseo. Él creía estar siguiendo a Dios, pero Dios se encontró con él y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero dice Pablo, hablando de los judíos, dice lo siguiente: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o maldición, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo era un judío. En otras palabras, a mi gente, a mi pueblo, al pueblo de Israel, que son, versículo 4, israelitas. Y preste atención a lo que dice: de los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora quiero que entienda esto. ¿A quién se le reveló primero Dios? ¿A los gentiles o a los judíos? A los judíos. ¿A quién les dio la ley? A los judíos. ¿De dónde vienen los profetas? Vienen de los judíos. Y todo originó con ellos, los judíos, los judíos. Entonces, cuando entendemos la palabra que nos habla de los primeros, en los primeros está haciendo referencia a los judíos. Pero luego, por la dureza de su corazón, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, se abrió la puerta para los gentiles. Diga conmigo: gloria a Dios. ¿Sabe que nosotros somos gentiles, verdad? Nosotros somos gentiles, y gracias a la misericordia de Dios, nosotros hemos podido alcanzar la salvación. El capítulo 10, el verso 21 de ese mismo libro de Romanos,
Fíjese bien lo que dice. Pero acerca de Israel dice, vamos a leer desde el verso 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Yo no sé si usted alcanza a entender esto, pero usted y yo somos los que llegaron a la hora undécima. Usted y yo en la parábola somos los que llegamos tarde a trabajar. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios te dio el denario, Dios te dio la salvación. Acabamos de concluir el libro de Hechos. Y el libro de Hechos, muchos lo conocen como los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo. Yo, si usted me dice de qué se trata el libro de los Hechos, se lo resumo. Se trata de los judíos contra el mover de Dios. De eso trata el libro. Los judíos juraron no comer hasta matar al apóstol Pablo porque estaba predicando el evangelio. Odiaban el hecho que invitaba a los gentiles a participar de la gracia de Dios. Ahora es importante, decía, cuando entendemos la parábola, ¿de qué nos está hablando? Bueno, nos está hablando de esa invitación que usted y yo tenemos para participar de la viña del Señor. Es Dios haciéndonos la invitación. Nos propone el pago de salvarnos, de darnos por su gracia. Algunos tienen mucho trabajando, algunos llegan despuesito, como ese que estaba en la cruz. Un ladrón, un malhechor que no se había bautizado ni había tomado ni un curso. Cuando estaba ahí en la cruz, él creyó que Jesús era el Mesías. Y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Llegó tarde y le dieron el pago. Esto me lleva a este último punto. Y con este tercer punto quiero terminar. Que a veces está esto que miramos nosotros en el capítulo 20 del libro de Mateo. El versículo 15 dice la ilustración que cuando de los de más tarde a los que llegaron temprano les pagó un denario y un denario y un denario. Dice el verso 11, al recibirlo murmuraban contra él, padre de la familia, diciendo, estos últimos, ahí lo podemos entender como estos gentiles, han trabajado una sola hora. Oiga hermano, y quiero que entienda esto aquí en el contexto. Nosotros ayunamos, los judíos, nosotros guardamos el sábado, nosotros no comemos carne de puerco, nosotros esto, nosotros lo otro, nosotros aquí, nosotros allá, nosotros. Pero ellos que acaban de llegar, ese que mira cómo tiene el pelo, mira como esto, mira como el otro, mira como aquí, mira como allá. Él ni conoce la palabra, ni esto, ni lo otro. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de la familia diciendo, estos postreros, estos últimos, estos gentiles han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo les dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no acordamos entre tú y yo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar
a este postrero, a este último, a este gentil, le quiero dar como a ti. También a él lo quiero salvar. El verso 15 dice: no me es lícito. ¿Acaso no puedo yo hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿Aló? Y luego dice esta palabra: o tienes tú envidia porque yo soy bueno, o tienes tú envidia porque soy generoso. Y esto nos lleva a este último punto de la envidia en el reino. Uno de los peligros de estar mucho tiempo en la iglesia es perder sensibilidad hacia el pecador. Creer que nuestros años de estudio, de oración, de consagración, etcétera, nos hacen mejor que aquellos que van entrando o quieren entrar, es un sentimiento carnal. Y te digo en esta hora: no, tú y yo estamos aquí solo y únicamente porque Él fue quien nos invitó. Él nos invitó a trabajar en su viña. Y no te sorprendas si Dios le da el mismo pago que te da a ti: la salvación. En Primera de Samuel, el capítulo 18, y usted puede anotarlo. Y tristemente, a veces dice la escritura: guardaos de la levadura de los fariseos, porque la levadura se reproduce y puede llegar a nuestro corazón y puede infectarnos. Primera de Samuel, el capítulo 18, nos dice el verso 6: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, dice, volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Israel estaba en una guerra, una batalla. El rey había ganado la victoria sobre los filisteos, pero lo había hecho a través de un jovencito que se llamaba David, que 40 días, 40 noches salía un paladín, un gigante, decía: hoy he venido a desafiar a los escuadrones de Dios, busco a un hombre que me haga frente. 1, 2, 3, 40 días nadie se presentó, pero se levantó un jovencito y dijo: tu siervo era pastor de ovejas. Cuando venía un oso, un león, yo hacía lo que tenía que hacer para protegerlas. Y dice la Biblia que con una onda le dio al gigante en la frente. Y está el pueblo de Israel contento. Las mujeres sacaron sus panderos y empiezan a gritar: ¡viva el rey Saúl! Y comenzaron a cantar. El verso 7: cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles, nuestro rey Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. En otras palabras, miren, estaban en el mismo reino, estaban en la misma guerra, y tenía que él celebrar porque ganaron juntos. Pero cuando dijeron: él mató a 10,000 y tú, Saúl, mataste a 1,000, a ver cómo está eso. Le pasó lo mismo cuando miramos la escritura. Si yo tengo todo el día trabajando aquí, ¿por qué él? Porque escuche bien, no se trata de nosotros, es la gracia, la mera gracia de Dios. David dijo: tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, no soy yo que va a pelear contigo, es Jehová, es Dios que va a ganar mis victorias, mi batalla. La justicia y la santidad que nosotros tenemos no es por nuestro mérito, no es por nuestra obra, es por el sacrificio de Jesús. Verso 8: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho,
Ya no más falta que le den el reino, dice el verso 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo, escuche bien, a causa de la envidia, a causa del celo, un espíritu malo vino y tomó a Saúl, y él miraba en medio de la casa. Verso 10, aconteció que el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba, dice, en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl su lanza, diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David la evadió 2 veces. O sea que estaban en el mismo equipo, eran del mismo reino, pero dejó que la envidia llenara su corazón, al punto que vino un espíritu malo y ahora lo quería matar. En el libro de Gálatas, el capítulo 4, versículo 7, Pablo predicaba y se ganaba a los gentiles, se los ganaba, los traía a la iglesia, los empezaba a discipular, y de repente venían los judíos. El versículo 17, capítulo 4, verso 17, le dice: tienen celos por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que ustedes tengáis celos por ellos. Y decía: we gotta be careful. Nosotros tenemos que tener cuidado que esa actitud no vaya a hacer terreno en nuestro corazón. Aparentemente querían ellos doctrinarlos, pero estaban más preocupados de sus costumbres que de su relación con Dios. Escuche bien, cuando Dios trae almas, hay que recibirlas con amor. Cuando Dios levante nuevos líderes, hay que apoyarlos, así tenga 1 hora o tenga muchas horas trabajando. Nosotros no tenemos el derecho de decirle a Dios cómo es que Él va a derramar su gracia. Yo sé que ya le he leído algunos versos, pero para eso venimos a la iglesia, comer. Voy a ir aterrizando. Les decía a los de, ahora que tuvimos el congreso de hombres ahí, tuvimos 3 días, y decía: tengo esta costumbre mala de decir ya voy a acabar. Me dice mi esposa de que acabas y no acabas. Ahora ya le cambié, voy a aterrizar. Imagínense como un avión que va bajando, ¿eh? Vamos aterrizando. Mateo capítulo 18, el versículo 10 al 13. Fíjense lo que dice. Acuérdense que se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores, y los fariseos decían: a ver, mira lo que hace. A pecadores recibe, y no solamente lo recibe, pero se pone a comer con ellos. La envidia, el celo. Capítulo 18, verso 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Jesús está hablando de aquellos que apenas se van acercando, porque os digo que sus ángeles, los ángeles que están sobre ellos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Dice: si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciere que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ahora, ¿de qué se trata esta parábola? La parábola de los obreros de la viña. Esta parábola
ilustra cómo la gracia de Dios, ese regalo, ese don inmerecido, es poderoso para alcanzar aquel que está perdido, alcanzar aquello lo vil del mundo, lo menospreciado. La Biblia dice: los cojos, los mancos, los hijos, llámalos, tráetelos, fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Quiero que miremos y se grabe esta parábola. En esta parábola entendemos la gracia de Dios. Disculpe la palabra, pero nos rayamos cuando nos llegó el señor de la viña y nos dijo: hey, you wanna work, ¿quieres trabajar? Ven. Y luego algunos nos quedamos atrás y regresó y dijo: ven. Algunos llegamos tarde y nos dijo también: ven. Y luego nos dio la salvación. Es gracia, no es nuestro mérito, no es porque yo soy mejor que él o soy una buena persona. Es el regalo de Dios, se lo debemos a él. Y eso, escuche bien, a usted y a mí nos debe mantener humildes. Nos debe mantener humildes. Primera de Corintios, el capítulo 15. Quiero que oigan cómo hablaba el apóstol Pablo de él mismo. Haciendo referencia, Pablo era un apóstol y Pablo decía esto: y al último de todos, hablando de cómo Dios se le apareció a él, diciendo: al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Los últimos serán, ¿qué dijimos? Primeros, ¿verdad? Y primero se le apareció a los 12 apóstoles, y al último de todos dice: se me apareció a mí como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño. Note bien, Pablo escribió más cartas que todos los apóstoles. 13 cartas de la Biblia las escribió él. Dijo: desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio. Y dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy ni digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. O sea, este título no lo merezco por quien yo era antes, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Y ahora sí, cierro con este último verso. Lucas capítulo 14. El versículo 7 al 9. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, y aquí nos da Jesús un tip y una recomendación cuando usted vaya a una boda o cuando vaya a una fiesta. Dice: cuando fueres invitado por alguno a una boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga: da el lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Escuche bien, ¿de qué se trata esta parábola? Ya lo decía, de la gracia de Dios. Pero si usted, y aquí está el mensaje, si usted
pasa su vida diciendo, I wanna be number one, yo quiero ser el primero. Yo soy el primero de los santos. Yo soy el primero de los religiosos. Yo soy el primero de los conocedores de la Biblia. Yo soy el primero. Oh, mírenme a mí, mírenme. ¿Sabe a dónde lo va a poner Dios? Lo va a dejar allá al último. Pero si usted vive su vida cristiana entendiendo, no es por mi gracia, o sea, no es por mis obras, es por Él, es por Él, es por Él. Dice la Biblia que Dios lo va a enaltecer, el que se humilla. Y es importante que nosotros en esta hora, al meditar en la parábola, entendamos la gracia de Dios. Y que usted no pase su vida luchando. Quiero ser el que más ven, quiero ser el primero, porque el que se enaltece, Dios lo va a humillar. Pablo decía, yo soy el último de los apóstoles. Y dijo, como un abortivo, no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies en esta hora.